¿Se puede ver, Patricia? Sí, licencia, se puede ver. A ver, ¿puedes explicarnos? Sí, primeramente, mi nombre es Mara Patricia Calderón C. La materia en la que yo hice es sobre semiología. Y primero, ¿no? Puse en la identificación de la planificación por objetivos en área de ciencias de la salud de la carrera de medicina. Semestre era tercer año, es anualizado. Y la asignatura semiología, el código era MED 141. Las horas son 320. Horas de aprendizaje con docentes son 160 y horas de aprendizaje autónomo de estudiante son 160. Datos en los datos generales, mi persona. En el perfil profesional, el médico cirujano formado en la Universidad Amazónica de Pando será un profesional capaz de atender las necesidades de la población. Por lo tanto, debe realizar la prevención, vigilancia epidemiológica y la recuperación, rehabilitación para diagnosticar y tratar todas las enfermedades y la promoción de salud. Hay que planificar, ejecutar y evaluar y además controlar los recursos humanos, financieros y físicos en cualquier institución de salud, así como realizar y difundir investigaciones científicas en el área médica, con vocación de servicio, responsabilidad social, ética profesional y en el marco de interculturalidad. En los objetivos generales de la asignatura, enseñar a los estudiantes a identificar, interpretar y analizar los signos y síntomas de las enfermedades a través de la anamnesis, el examen físico y la relación médico-paciente. En los objetivos específicos de la asignatura, desarrollar la capacidad para identificar y evaluar síntomas y signos. Otro de ellos es comprender la relación entre los síntomas y signos y las alteraciones fisiopatológicas. Y el número tres sería adquirir habilidades para realizar la anamnesis, el examen físico y la relación médico-paciente. En la unidad temática, en la unidad número uno, sería caracterizar la semiología e imagenología de acuerdo a los parámetros. En los objetivos general y específico, el general sería comprender y caracterizar tanto la semiología como la imagenología médica dentro de sus parámetros normales para permitir un mejor aprendizaje. En las actividades por fase, que serían motivación, información, asimilación y aplicación de la evaluación. En la motivación sería análisis de casos clínicos a través de interpretación, también puede ser con rayos X. En información sería exposición grupal de los temas de la unidad y en la asimilación, elaboración de los informes. En las estrategias metodológicas sería trabajo colaborativo, de exposición grupal, retroalimentación inmediata y a la post-exposición. Y en los instrumentos de evaluación sería una lista de cotejo, también pruebas individuales escritas y autoevaluación con preguntas, ¿no? En la unidad número 2, más o menos, para no leerlo todo el listening, De en la unidad acuerdo, número está 2, bien la unidad número 3 también. El objetivo, los objetivos específicos y la estructura de la planificación. ¿Sí? sí, A ver, sí. vámonos a la calificación. A ver, hola, hola, ¿me escucha? Se escucha, Inge. Ya, a ver, ya, gracias, Calderón. ¿Puedes continuar? Listen, perdón, mi internet estaba medio Ya, descentrado. La
La calificación, como son 4 parciales, 20% sería práctico y 10% sería escrito. Va a ser en el primer parcial. En la unidad 1, caracterizar la semiología y la imagenología de acuerdo a los parámetros normales de la misma. Entonces, cada parcial, digamos, va a tener, por ejemplo, si yo lo divido como son en los 100 puntos, primer parcial va a valer, digamos, 20, 20, 20, 20 y el restante sería solo la práctica. Ya. Aquí tienes 20 más 10, 30. ¿Sí? Sí, Aquí tienes otros ajá, 20 más 10, 30. Aquí esto exacto. sería 40. Sí, eso sería, si digamos en el caso de que no se pudiera hacer las prácticas en el hospital, digamos, como lo hacía yo, en mi caso de lo que yo quiero dar es, por ejemplo, si es en caso de la anamnesis, de hacerles hacer las prácticas en el curso, digamos, cada uno se actúa como un paciente y el otro como un médico, y ahí contaría como 10 digamos, para el primer parcial. Ya, pero tiene que sumar, ¿no? Los tres parciales el 100%. ¿Sí? Y al 100% sí. Sí, aquí como que está solamente 30. Aquí faltaría en el tercero otro porcentaje, ¿no? Y los contenidos debe ser de acuerdo al proyecto que se tiene de la carrera, ¿no? Y en esta asignatura. ¿Sí? Sí, Tú trabajas con está de acuerdo a la carrera, lo que hice, o tal vez si necesita arreglar algo, usted me puede ayudar. un poco no conozco, ¿no? El contenido, pero ustedes ya saben, ¿no? Aquí lo que vas a aplicar en en las actividades evaluadas, ¿no? Trabajo colaborativo de exposición grupal, ¿no? Entonces seguramente va a haber ese trabajo, una Sí, retroalimentación inmediata después de la exposición y una autoevaluación escrita de aprendizaje. Esto seguramente va a ser una prueba escrita, ¿sí? sí, Entonces, eso tienes en el exactamente. tercero, ¿no? En el segundo tienes muy similar y en el Exactamente. primero también, se repite. Entonces, cada docente sabe cómo va a hacer sus actividades de evaluación, ¿no? Y su Sí, ponderación también. Entonces, aquí tienes vos 30, 30, 60. Y de acuerdo a los contenidos, ¿no? A la unidad 2, aquí tienes 3 unidades y lo has distribuido las 3 en cada parcial. ¿Sí? sí, sí, Licen. Está bien. Recursos esenciales, bibliografía, recursos pedagógicos, materiales didácticos, casos clínicos, quizás, este casos clínicos debe ser prácticas en clínicas, ¿no? Son prácticas en centros de salud, digamos, o también en debatir, ya sean también en sus exposiciones, se pueden exponer casos clínicos. Perfecto. Recursos virtuales, internet, tutoriales, plataformas, ¿qué más? Alianzas estratégicas, hospitales, centros de salud y clínicas. De acuerdo. Esta planificación te va a permitir lograr tu objetivo de la asignatura con todo lo que estás proponiendo. Sí, sí, Licen, me va a ayudar. Ya, perfecto. No es ¿En complicado, qué, ¿no? Simplemente necesitamos tener información para poder tener clara el perfil profesional, los objetivos generales y específicos de la asignatura y también de cada unidad, ¿no? Y después es trabajar en la estructura de la planificación, en lo que es motivación, los objetivos, la información, la asimilación, la aplicación y la evaluación propiamente dicha, ¿no? ¿Sí? Inge José Rodríguez? Quería acotar al trabajo de la compañera, sin desmerecer, obviamente, digamos, el trabajo, pero yo creo que el tema, digamos, de la semiología es importante e imperativo hacerlo con un paciente, porque si lo hacemos en práctica solamente, digamos, entre, digamos, los compañeros, en realidad no estaría llegando, digamos, al objetivo que es, digamos, la semiología en sí, en un paciente que tiene una distinta patología. Entonces hay que ir aprendiendo y tomando, digamos, esas habilidades justamente, digamos, para captar y aprender y, bueno, saber, obviamente,
el tema de la semiología, diagnóstico, y así, digamos, poder tener un aprendizaje significativo. Ya, Ese sería, entonces, sugerencia del colega Calderón, puedes incorporar si corresponde, entonces, para tener mayor llegada al conocimiento de los estudiantes, ¿no? Y la parte práctica. ¿Sí? Sí, las prácticas sí o sí se tienen que hacer en semiología en el hospital, eso es claro, pero la cuestión es que si tengamos la oportunidad, digamos, ¿no? Ahora, si no se tiene la oportunidad como se ha tenido en mi caso, se lo tiene que hacer, pienso yo, ¿no? Primeramente, que ellos practiquen la historia clínica entre ellos y luego, cuando ya esté pasando al segundo parcial, aparte de sus exposiciones de las historias clínicas, de los casos clínicos, ellos sí o sí tienen que ver pacientes en persona. Eso todo lo hemos pasado. Perfecto. Bueno, está bien. Gracias, María, Mara, Patricia. Buenas noches, ingeniero. Ya logré Gracias. conectarme. Ya, Gianni Santos Torres. un segundito. Ya, ¿puede compartirnos? Gracias, antes a Patricia. Seguidita ya le comparto. Ya, ¿Se puede ver? perfectamente. Está bien, puedes iniciar. Bueno, que lo voy a presentar es del programa, este trabajo del programa de odontología de la Universidad Mayor de San Andrés. La área odontología, el programa práctica hospitalar, el semestre anual, la Universidad de Odontología en la UAP y en las otras universidades son anuales. La asignatura ingeniero de cirugía maxilofacial, son 120 horas, hora de aprendizaje con el docente 120, autónomo de estudiante 240. El perfil profesional de esa asignatura eh, trata de formar un odontólogo. Yo busqué aquí para la Facultad Amazónica de Pando. Requiere una combinación de conocimientos, habilidades, competencias para brindar atención de alta calidad a pacientes con enfermedades bucales. El odontólogo debe estar capacitado para prevenir y tratar enfermedades bucales, educar a pacientes y comunidades y realizar investigaciones para mejorar la atención y los resultados de salud. El objetivo general de esa asignatura es el dominio de los principios, técnicas de la odontología, incluyendo la prevención, diagnóstico, tratamiento de las enfermedades bucales, porque la cirugía bucomaxilofacial no es solamente, como puse aquí en objetivos específicos de la asignatura, cirugía ortognática, que es la corrección de las deformidades faciales, maloclusión, traumatología facial, tratamientos de lesiones faciales y fracturas, patología bucal, diagnóstico de tratamientos y enfermedades, lesiones, reconstrucción, no. Ella busca también incluir en la prevención y tratar las comunidades. Por eso es lo que se trata la odontología. En la De unidad acuerdo. 1, en la introducción de la cirugía bucomaxilofacial, la anatomía, ¿no? Donde está anatomía, fisiología de la región maxilofacial, diagnóstico y evaluación de la cirugía maxilofacial. El objetivo general y específico de esa asignatura es diagnosticar y tratar patologías maxilofaciales, realizar procedimientos quirúrgicos.
La actividad por fase, que es la fase de motivación, presentación de los casos clínicos interesantes, desafiantes en cirugía maxilofacial para motivar los estudiantes, ¿no? Que hay que, como usted estaba explicando, que hay que buscar incentivar y traerlos, ¿no? Porque si no queda muy monótona una clase mostrando puro fracturas. Discusión del objetivo. Discusión de los objetivos, beneficios de la cirugía maxilofacial para motivar a los estudiantes, visualización de videos, fases de información. Yo puse clases teóricas, lecturas, discusiones en grupo, fases de asimilación, análisis de casos clínicos, siempre, todo el tiempo en esa asignatura, análisis de casos clínicos, elaboración de planes de tratamiento. En la estrategia metodológica, exposición de diálogos sobre los tipos de investigación, su aplicación en el ámbito clínico y hospitalar, análisis de casos reales para reflexionar sobre la importancia de la investigación, debate grupal, uso de herramientas digitales, un taller práctico, trabajo colaborativo, estudio de casos clínicos, instrumentos de evaluación, lista de conteo, rúbrica, prueba individual, autoevaluación. Todo eso se evalúa en las clases. Bien detallado, ¿no? Sí, en la unidad 2 yo puse todo detallado, cómo es que funciona en una clínica. La formulación la unidad 2, la formulación del problema y diseño de la investigación, puse la identificación del problema, la definición del problema, la justificación que el alumno tiene que llegar con el paciente y desarrollar todo eso. Igual en la parte general, problemas generales, objetivo general específico, tiene que desmenuzar todo la anamnesia y el tratamiento del paciente en clínica y en teórica. Eso tiene que ser ampliamente debatido entre los alumnos porque no es una cirugía sencilla la bucomaxilofacial. E igual la motivación, la importancia de la cirugía bucomaxilar, entender, como le dije, la importancia de la cirugía, la anatomía, fisiología, conocer anatomía y fisiología de la región, técnicas quirúrgicas, aplicación, análisis de casos, la evaluación. La unidad 3 puse técnicas de recolección de información, motivación, mejorar la calidad de atención. Puse específicas, ver análisis, aquí están rayando, ¿no? Vamos a ver. Asimilación de los casos, bien detallado puse, ingeniero. Aquí, ya la evaluación, esa parte que yo observé que debería haber desarrollado más, porque ahí yo puse exámenes y prácticas, ¿no? Primer parcial, segundo parcial, tercer parcial. Pero aquí yo pienso que, por lo que yo vi de los colegas, que yo creo que debería haber desarrollado poner 5 puntos para, digamos, evaluación de calidad, presentación de proyectos, debate en clase, para poder incentivar, como usted comentó, cuanto más puntaje, más incentiva también el alumno, ¿no? Dentro del aula, porque yo dividí ahí en primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. No sé qué Pues, usted evalúa, no sé. sí, está bien, pero tiene que completar, ¿no? Esta unidad temática y las actividades, ¿no? Que van a ser evaluadas.
ustedes Lo van a ve, yo tener pienso que 90, 30, porque 40, yo puse ¿sí? de la forma que es práctica, ¿no? Parcial, parcial, parcial. Pero lo que yo observé que sería más interesante, que lo puedo aumentar, sería dividir en, en más cantidades para que sea más interesante, ¿no? Para que no sea tan masiva la, la asignatura. Perfecto, Que, pero tiene que que describir en esta unidad. aquí, ¿no? Sí, Tengo que sí, escribir, tiene que ¿no? describir, ¿no? Entonces, Ya, detallar y también la actividad que va a ser evaluadas, como menciona, aquí está de manera general, si va a ser a ya, más detalle, ¿no? ya. Y los recursos también tiene que complementar, ¿no? La Ujú, bibliografía, los recursos pedagógicos, qué va a necesitar y qué alianza estratégica va a tener con otras instituciones, ¿no? Ya sea de salud, ¿no? En este caso, claro. La ¿sí? Y caja, con puede qué, ser el hospital, ¿no? Serían la- esas alianzas, la Caja exacto, Nacional, la universidad, el hospital, eso, ¿no? así es, con quiénes va a trabajar. Ya. Complételo, está bien, esto está bien amplio, pero Sí, por cada eso yo uno voy a de ser nosotros puntual. sabemos cómo vas a desarrollar, cómo describimos y cómo vas a ejecutar, ¿no? Cada uno de Sí. nosotros, algunos somos bien detallistas, algunos somos muy superficiales, entonces depende de cómo nosotros logramos el objetivo, ¿no? Que Porque planteamos. yo pienso que yo soy la única odontóloga y no quise hacer, no quise hablar, 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 porque la mayoría digo que no son más ingenieros y No, está bien, o sea, la planificación, ya sea para un ingeniero, para un médico, es muy similar. Claro, las actividades y los objetivos son otros, ¿no? Pero eh, el formato que hemos dado es lo mínimo, ¿no? Podríamos ampliar un poco más. No hay un formato así estándar, digamos, ¿no? ¿No? Entonces depende de las políticas de cada este, universidad, de cada establecimiento educativo, depende, ¿no? Entonces, ahí, ayer mencionaba, ¿no? A veces hay que complementar cada parcial con evaluación de la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, es importante nomás eh, ver tornar y la ver práctica. el cumplimiento, ¿sí? Porque los Gracias. alumnos lo que ellos quieren las notas, ¿no? Entonces, esa partecita ya. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Bueno, Lo voy a gracias, arreglar. Jan. Gracias, ya Gracias, avisando. Jan Santos. Entonces, Sí. bueno, a ver, ayer quedamos en, en ver un ejemplo de lo que es el proyecto formativo de, de, de una asignatura, ¿sí? A ver, vamos a ver, un segundito. Vamos a ver rápidamente, voy a compartir. Aquí está el proyecto formativo, una asignatura del área de Ciencias Económicas de la carrera o programa Administración de Empresas, segundo semestre, asignatura de Diagnóstica Empresarial, código 062, Administración, ¿no? Las horas de aprendizaje con el docente 120 horas, que está en el proyecto 120 horas, en este caso en el proyecto formativo de formación basada en competencias, asimila 120 más 120 horas propias del estudiante, entonces son 240 horas, ¿no? Horas de aprendizaje en esta formación basada en competencias, ¿no? Entonces, eso describe, ¿no? Eso es autónomo, 120 con el docente y 120 autónomo y son 240 del estudiante, ¿no? Entonces, si solamente aprenden habla, 120, ¿no? Quedaría, ¿no? Ahora, la competencia formar es la justificación, ¿no? De la asignatura, porque esta forma parte de la carrera, ¿no? En este caso, la asignatura se denomina diagnóstico empresarial, ¿no? Entonces, su justificación, ¿por qué forma parte de esta carrera, esta asignatura? ¿No? Desconocimiento de las raíces que impiden el crecimiento de la organización, inexistencia
de un procedimiento instrumentado que permita encontrar áreas de oportunidad de crecimiento empresarial, ¿no? Entonces, ahí está la competencia formal la competencia formal, ¿no? Y la unidad de competencia está descrito en el proyecto, ¿no?, de la carrera. En este caso, la unidad de competencia es realizar el diagnóstico interno y externo de la organización para identificar las causas y efectos de los problemas que impiden obtener resultados deseados, tomando en la metodología del diagnóstico empresarial. Y esta tiene 4 criterios de desempeño, ¿no? Y para cada criterio de desempeño, aquí está descrito, las evidencias o los productos que se van a generar son mapa conceptual de diagnóstico, cuadro comparativo de tipologías y el nivel de logro va a ser autónomo. Instrumentos de evaluación, listas de cotejos. ¿Qué porcentaje? 15. El criterio de desempeño número 2 va a ser muy similar y también, pero su ponderación va a ser 40, ¿sí? En el criterio número 3 va a ser también muy similar, ¿no? En lo que se refiere a las evidencias y el logro de desempeño, ¿no? Formulación de un plan de acción va a ser autónomo y también va a formar parte 30%, ¿no? Entonces, y el último criterio de desempeño será autónomo también y una guía de observación y 15% la ponderación, ¿no? Entonces, ahí tenemos los instrumentos de evaluación y las estrategias. Total, se suman 15 más 40, 55, más 45, el 100%, ¿no? La competencia genérica no tiene porcentaje. Podemos describir, en este caso, aplicar principios éticos en el manejo de la información para garantizar la transparencia de acuerdo al código de ética, ¿no? Entonces, ahí describe una competencia genérica que puede ser muy transversal, decíamos, ¿no?, con relación a otras carreras, ¿no? Entonces, eso no tiene porcentaje. Entonces, ahí tenemos los 4 criterios. Ahora, tenemos que ver la ruta formativa. Tenemos para el proceso, para desarrollar las competencias, tenemos varios métodos. Está el método de Kolb, método de proyectos, método de aprendizaje basado en problemas, el método de estudio de caso y la secuencia de elementos de competencia, ¿no? Entonces, cada uno de estos métodos, decíamos ayer, a ver, voy a dejar de compartir aquí. A ver, aquí. A ver. El método de Kolb ¿se puede observar? Sí, ingeniero. Un El método de Kolb. Se congeló Tiene su una pantalla, ingeniero. experienciación. ¿Perdón? Se congeló su pantalla. A ver. Dejar de compartir. Ahí está. ¿Se puede ver? Decíamos, Ahora el sí. método de Kolb tiene 4 fases, ¿no? Una experienciación, una observación, una conceptualización y una experimentación. A veces, muchas veces, no hay la experienciación en la asignatura, no hay la observación, directamente es la conceptualización y la experimentación, ¿no? O el método de proyectos, ¿no? El método de proyectos, ¿dónde está?, tiene un diagnóstico, una planificación, una ejecución y una evaluación, ¿no? La que mejor se ajusta a las asignaturas es el método de proyectos y la secuencia de elementos de competencia, ¿no? Entonces va a depender también de cada asignatura, como la colega decía hace rato, la asignatura tiene mucha práctica y, bueno,
dependerá a cuál de los métodos se ajusta la asignatura. Entonces, ahí tenemos el método de proyectos y también tenemos el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Que tiene una formulación del problema, ¿no? La presentación y análisis del problema, la búsqueda y sistematización de la información, resolución del problema y una evaluación al resultado. Entonces, cada método tiene sus fases, ¿no? Ahora, a ver un segundito. Aquí quiero dejarles este manual. Aquí les quiero dejar este manual para que ustedes puedan profundizar, están debido en metodología, ¿no? ¿En qué consiste el aprendizaje basado en problemas? ¿Sí? Definición, características, y aquí está el aprendizaje basado en problemas a través de un esquema, ¿sí? Primero la presentación del problema, ¿no? Lectura, observación de un video, de esa forma podemos identificar o presentar el problema, ¿no? Identificación de los puntos claves, pues a través de la lluvia de ideas, ¿no? Preguntas, etcétera, ¿no? Identificación de la información, ¿no? Igual, lluvia de ideas, métodos, preguntas, y la recopilación y análisis de la información, ¿no? La socialización posteriormente y finalmente la evaluación. Y así el estudio de caso igual tiene ahí su esquema para poder plantear, ¿no? Entonces, ahora, este manual yo lo voy a subir a la plataforma. Aquí está el método de proyectos, ¿no? Decíamos, el método de proyectos tiene 4 fases, ¿no? El diagnóstico, la observación, la ejecución y la evaluación, ¿no? Ahí está. Licenciado, una pregunta. Sí, ¿En un proyecto formativo puede estar más de un método contemplado? generalmente no se puede 2, un método, ¿no? Un método que se ajuste mejor a tu asignatura, ¿no? Porque cada método es para diferentes aplicaciones, ¿no? Un método, una combinación de 2 métodos no he aplicado, no he visto y no veo que es conveniente. No vas a lograr el objetivo, ¿sí? Ya, ok, muchas Entonces, gracias. ahí podemos ver los diferentes métodos. Ustedes pueden revisar este documento y plantear bien el método que mejor se adapte a la asignatura que ustedes van a dictar. ¿Sí? Ingeniero, Sí, Carlos. una preguntita, ingeniero. Digamos, por decirle que usted, el planteamiento de cualquier método según la asignatura, ¿eso lo puede decidir el docente o viene asignado por la carrera? El docente, porque el docente va a impartir, es su planificación, su proyecto de planificación, en este caso por competencias del docente. El docente define cuál, ¿no? Sí, el docente, Ya, porque ingeniero, gracias. él va a conocer cuál de los métodos es la más adecuada para lograr el objetivo de la asignatura, ¿no? Eso. El docente define. Entonces, ahí les voy a dejar el manual. Vamos a seguir. Vamos a continuar. En este caso, el método es el método de Cole, ¿no? Y sus fases son la experienciación, la observación, conceptualización y experimentación. En el desarrollo de la asignatura no tiene la experienciación, ¿no? Y no tiene la observación, ¿no? No hay. Entonces directamente pasa a la conceptualización, a la fase 3. Y a partir de ello
describe cada uno de los criterios, ¿no? Entonces, aquí está en la fase 3, directamente en la conceptualización, y ahí pueden ver ustedes los criterios o elementos de competencia que está descrito arriba, ¿no? Que han definido ya el porcentaje, ¿no? Ahí están los 4 criterios de desempeño. Entonces, para cada uno de ellos debemos describir el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Decíamos ayer que el saber conocer se refiere a los contenidos conceptuales que fundamentan la comprensión teórica, ¿no? Y básicamente es el contenido mínimo de este criterio de desempeño, ¿no? Y el saber hacer, ¿no? Se refiere a los contenidos procedimentales que desarrollan habilidades y prácticas, ¿no? Aquí en el saber hacer. Por eso dice, identificar las competencias, los componentes del diagnóstico. Y el saber ser, ahí ya son los contenidos que forman valores y los comportamientos y el comportamiento ético, ¿no? En este caso, para este criterio de desempeño, reflexiona sobre la importancia del diagnóstico en la administración de empresas, ¿no? Entonces, ahí podemos observar los criterios de desempeño y los elementos de competencia, ¿sí? Entonces, para cada uno de ellos, ¿no? Los saberes se describe para cada criterio, ¿no? Y las actividades de aprendizaje con el docente y también las actividades de aprendizaje independientes de los docentes, solamente del estudiante, ¿no? Entonces, ahí tenemos para la primera, si bien no hay un criterio de desempeño para la experienciación, podemos describir actividades de aprendizaje con el docente, por ejemplo, la autorreflexión sobre diagnósticos realizados por profesionales competentes a través de lluvia de ideas de los estudiantes, ¿no? Y actividad independiente o autónomo del estudiante, la elaboración de una reflexión escrita sobre algún profesional en el ejercicio de sus funciones, haciendo énfasis en las aptitudes del personaje, ¿no? Ya, pero en la fase 3, ya están los saberes, tengo que describir los saberes y también describir las actividades del docente, perdón, de aprendizaje con el docente y las actividades de aprendizaje independientemente de los estudiantes, ¿sí? Entonces, aquí están, y en la fase 4 está la experienciación, ¿no? En esta parte describe los criterios de desempeño y también los saberes, ¿no? Para cada uno de los criterios de desempeño. Y la última fase de este método COL, la evaluación, ¿no? Entonces, elaborar un informe de resultados del diagnóstico para dar a conocer a los interesados, tomando en cuenta la estructura definida. Entonces, ahí está como actividades del aprendizaje con el docente y podemos describir cada una de ellas, ¿no? Entonces, ahí básicamente corresponde describir los criterios de desempeño o los elementos de competencia para cada una de las fases, ¿no? Y describir los saberes, las actividades de aprendizaje con el docente y las actividades de aprendizaje con él, independientes del estudiante, ¿no? Entonces, ahí describimos y este es lo más importante de escribir, ¿no? El saber conocer, el saber hacer y el saber ser. El saber conocer, decíamos que es el contenido que vas a abordar en toda esta parte, en este criterio de desempeño para esta asignatura y las actividades de aprendizaje con el docente y las actividades independientes del estudiante, ¿no? Entonces, para cada criterio de desempeño hay que describir. Y
aquí están las actividades relacionadas con la investigación, ¿no? Puede haber investigaciones documentales, ensayos, perfil de proyecto, estudios de casos, resolución de problemas, monografías. ¿Qué es lo que van a trabajar en lo que se refiere a investigación, ¿no? En este caso, actividades documentales, ¿no? A veces será un perfil de proyecto, ¿no? Una investigación, puede ser un estudio de caso o puede ser una monografía. Dependerá de la asignatura, ¿no? Que voy a desarrollar. Después tenemos las actividades relacionadas con interacción social, ¿no? Trabajo, o sea, fuera de la universidad, ¿no? Trabajo en comunidades, que puede plantear en este caso trabajos conjuntos con instituciones, ¿no? Entonces, es una actividad de interacción social fuera de la universidad y pueden ser dos actividades. Aquí también pueden ser dos actividades. Por aquí solamente propone una actividad, ¿sí? Para cada una de ellas, ¿no? Y el contenido, ¿no? Aquí tenemos los programáticos y aquí tenemos los analíticos para cada uno, ¿sí? Por ejemplo, en el diagnóstico tenemos estos 4 puntos para evaluar, ¿no? Y ahí está muy similar, ¿no? En esta parte, igual que en la planificación por objetivos, en la planificación por competencias, muy similar, ¿no? Los recursos que vas a emplear, ¿no? La bibliografía, los recursos pedagógicos y las alianzas estratégicas que vas a tener con quienes vas a trabajar, ¿no? Y la preparación de la evaluación de los elementos de competencia, ¿no? La asignatura, el nombre de la asignatura, la unidad de competencia que está descrita arriba y los elementos de competencia, que son 4, aquí repetimos. Y aquí en la evaluación, decíamos en el primero, tenemos el estratégico, el autónomo, el básico y el inicial, ¿no? Entonces, el primero era 15%, ¿no? Entonces, para aprobar, tendría que ser la mitad más 1, ¿sí? Entonces, sería, en este caso, 8. Entonces, este es el autónomo. Y el básico, generalmente se coloca el 50% del autónomo, en este caso sería 4, ¿sí? O 5, ¿no? Y el inicial, 2, ¿no? En el 40%, el segundo criterio de desempeño tenía porcentaje de 40%, entonces sería el estratégico 40%. Y para aprobar, o sea, ¿cómo se llama? El nivel de logro del desempeño era autónomo, entonces para aprobar sería la mitad más 1, 21%, ¿no? Y el básico, la mitad, 10%, el inicial, 5%. Y así podemos ir desglosando cada uno de los criterios, ¿no? El tercer criterio de desempeño era 30%, igual, ¿no? Y el último criterio de desempeño era 15%, ¿sí? Entonces, de esa forma se puede desagregar el número de elementos de competencia o criterios de desempeño que hemos arriba definido, ¿no? Cada criterio de desempeño, ¿sí? 15% el primer criterio de desempeño, 40% el segundo, el criterio de desempeño número 3, 30 y el último 15%. Suman el 100%, ¿no? Entonces, básicamente eso hay que describir, ¿sí? Entonces, para trabajar con el Una proyecto preguntita, formativo Inge, de la sobre asignatura ese punto, necesitamos Inge, por tener favor. datos de la carrera, ¿sí? Del proyecto de la Inge, carrera sobre y ese de la punto. asignatura. Sí, Ahí en esa pantalla que usted está, ahí usted puso autónomo. ¿Es obligatorio que pongamos siempre autónomo o podemos escoger otro? puedes escoger estratégico también, ¿sí? Así. Sí, ¿no? Puedes Ya. escoger Y digamos, si estratégico yo también. escogería estratégico, allá en el final del programa ya estaría resaltado los 30%, digamos. Aquí tendrías que colocar el estratégico. Aquí resaltarías, ¿sí? Ya Este va a entendí. ser tu logro, ¿sí? Ok.
ahí tendrás que marcar, el estratégico va a ser ¿cómo se llama? Tu nivel de logro de desempeño, ¿no? Entonces, dependerá de cada asignatura y cómo se quiere trabajar, ¿no? Entonces, importante definir el porcentaje de los criterios de desempeño, ¿no? Y el método que vamos a emplear, ¿no? Cada método tiene diferentes fases, ¿no? Entonces, el método que vamos a emplear, hay que describir cada una de las fases, ¿no? Entonces, ahí les estoy dejando el manual para que ustedes puedan revisar y en función a la asignatura, ustedes pueden elegir el método y describir cada una de sus fases, ¿no? De cada asignatura. La asignatura que ustedes van a impartir. Pero para ello necesitan información del proyecto, ¿no? ¿no? Bueno, colegas, el trabajo final sería, hemos trabajado una planificación por objetivos, ahora sería volcar una planificación por competencias con los mismos datos, la misma asignatura, ¿no? Tienen ya la información ustedes, entonces pueden trabajar en el FBC, ¿no? En el proyecto formativo basado en competencias, ¿no? Entonces, está simple plantear el proyecto formativo por competencias y bueno, cualquier duda, pues, ¿no? Me escriben al personal y estaré atento, ¿sí? Entonces, esta tarea sería para el día sábado y tenemos una evaluación también, ¿no? Que tiene un porcentaje. El sábado habilitaría yo a las 6 de la tarde hasta la medianoche, ¿sí? En la plataforma y ustedes pueden responder, ¿de acuerdo? Inge, disculpe una consulta. ¿Puedo repetir la misma asignatura de la cual hice el trabajo anterior, que fue por competencia, por objetivos, perdón? Y les decía que puede plantear la misma asignatura con la misma información, pero ya en un proyecto formativo por competencias. Sí. Gracias, gracias. Inge. Puedes llevar al formato y Buenas elegir. noches. Sí. Una consulta, lo que no expusimos los trabajos anteriores, No hay problema. ¿Sí? no hay No problema. hay Ya. ningún problema. Sí. Una consulta más, Es la el mismo. evaluación que acaba de mencionar es sobre el avance que hemos tenido. A ver, sí, sobre lo que hemos visto, ¿no? Una introducción a lo que es planificación didáctica, ¿no? Después una planificación por objetivos y una planificación por competencias. Van a ser preguntas sencillas de lo que hemos visto, ¿sí? Además, serán unas 10 preguntas, ¿sí? No va Ya, a durar Inge, más de 10 minutos. una preguntita. La evaluación va a ser desde las 6 de la tarde del sábado hasta medianoche. Y Va a estar habilitada. Ah, Desde las 6 de la tarde hasta la medianoche va a estar habilitada. ya. Y para este trabajo del proyecto formativo Hasta la medianoche del sábado, para que del domingo sábado, pueda no. revisar y pueda tener la nota lo más antes posible. Ya, gracias. Sí. ¿Ya? Bueno, como, como conclusión de esta asignatura, hemos visto nosotros, ¿no? Hemos aprendido a ver qué es la planificación didáctica, ¿no? Y su importancia en la educación superior, ¿no? Nos estamos formando a través de un diplomado para ser docentes en educación superior, ¿no? Entonces, hemos visto la importancia, ¿no? Y los elementos que se deben considerar al momento de elaborar una planificación curricular. Habíamos visto que son importantes los objetivos del aprendizaje, los contenidos, ¿no? Definir la competencia, la metodología que vas a emplear, la evaluación, la temporalización, ¿no? En qué tiempo llevas en un semestre, un año, los recursos y materiales que vas a emplear y el contexto institucional y sociocultural, ¿no? Y también cómo se relaciona, ¿no? El análisis del contexto con una planificación que sea pertinente y eficiente, ¿no? Y decíamos que
su relación es a través de la relevancia, la inclusión, la pertinencia, la eficiencia, ¿no? Entonces, eso hemos visto en la primera parte, ¿no? La primera semana. En la segunda parte hemos visto la planificación por objetivos, ¿no? Que decíamos que es donde se prioriza lo que el estudiante debe aprender, ¿no? O conocer, decíamos, ¿no? Y en la planificación por competencias, lo que el estudiante debe saber hacer con lo que ha aprendido, ¿no? Entonces, hemos visto esos dos tipos de planificación, ¿no? Uno, bueno, planificación didáctica por objetivos y una por competencias, ¿no? Entonces, espero haber aportado un poquito en su conocimiento y, bueno, pues espero que sean pronto docentes y algunos creo que ya son docentes y les deseo éxitos, ¿no? A seguir, a completar los módulos del diplomado y, bueno, es importante seguir estudiando porque si uno quiere vivir de su profesión es permanentemente ir capacitándose, ¿no? Entonces, yo les deseo muchos éxitos, queridos colegas, y varios que están en el curso, pues, estudiantes también, ¿no? Ingeniero, Sí, ingeniero, sí, colega, ya. Le escucho. ya, buenas noches, ingeniero. Lo que pasa es que yo estoy en campo ahorita y mi comunicación está entrecortada. Sería bueno el tema sobre la evaluación, por favor, el del día, la actividad del día sábado que nos las pusiera, porque no, la verdad que no, lo estoy escuchando entrecortado. Mi internet está un poco mal, estoy en el campo, no estoy muy en la ciudad. Y ya, decía la evaluación del día sábado, que va a estar en la plataforma a partir de las 18 horas hasta la medianoche, ¿ya? Y la presentación del proyecto formativo, ¿no? Del ejemplo de hoy, va a estar para presentar hasta la medianoche del día sábado, ¿sí? Entonces, ahí, para que pueda yo revisar domingo y pueda tener cuanto antes la nota, ¿no? Ustedes ya han presentado su trabajo de planificación por objetivos y también la primera tarea, ¿no? El foro también. Entonces, tengo todo, ¿no? Ya tengo gran parte calificado y lo que me falta es terminar de calificar esa planificación por objetivos que han presentado y esta, que van a subirla hasta el día sábado, ¿no? Entonces, la evaluación a partir de las 18:00 del día sábado va a estar habilitada en la plataforma y se cierra a la medianoche. ¿Sí? Va a ser corto, no va a ser más de 10 minutos. Ya. Sí. Ya está bien, ingeniero. Va a haber un modelo también, así como el anterior por objetivos, el tema ahorita por competencia, para guiarnos. Sí, está ahí el modelo y ya está en la plataforma, ¿no? ¿Cómo se llama? Un modelo vacío, está igual que por competencias, ¿de acuerdo? Ya, muchas gracias. Ya, para que se puedan guiar. Bueno, colegas, concluiríamos el módulo. Les agradezco mucho y espero haber compartido aquí muy corto la experiencia, pero a ver, cualquier duda que tengan, estaremos ahí para, bueno, los que son de aquí de Cobija, de la Universidad Amazónica de Pando, estamos ahí. Cualquier consulta que tuvieran, me escriben o estoy nomás en la universidad. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su participación. Gracias, ingeniero. Muchas Muchísimas gracias por todo. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Muchas Gracias, gracias. ingeniero. Buenas noches. Éxitos. Buenas noches. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.